¿Sabías que platicar con amigos es sanador y liberador para el alma? ¿Te has preguntado qué haces aquí y por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabías que lo que crees en tu mente lo creas en tu vida? Somos Mariela, Miyu y Fer. Somos tres almas inquietas en busca de respuestas y de la trascendencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es nuestro nuevo episodio de Encuentros de Luz. Ya los extrañábamos, ya teníamos un buen rato de no tener episodios nuevos, pero bueno, ya les iremos platicando todos los cambios que han estado sucediendo en estos meses. El episodio de hoy solamente estamos Fer y yo. Miyu hoy no nos pudo acompañar, ya después ella nos platicará qué se trae entre manos y por qué no ha podido estar con nosotros. Pero bueno, pues como siempre, Fer, gracias por acompañarme. Y además hoy tenemos un tema súper interesante, que es el tema de constelaciones familiares. Estoy segura que mucha gente de la que nos escucha sabe o por lo menos ha escuchado hablar de las constelaciones. Mucha gente seguramente tiene una noción de qué son las constelaciones familiares. Y para platicar de este tema tenemos a una experta que se llama Claudia Padilla. Entonces, bueno, pues bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fer. Gracias, Mariela. Pues sí, mucho gusto. Yo soy Claudia Padilla Camberos, a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, Clau. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, justo para que la gente que nos escucha también sepa un poquito de ti. Platícanos quién es Claudia, ¿cómo te definirías? Ok, bien. Pues yo, fíjate que me defino, cuando me preguntan que quién soy, yo siempre les digo que soy un bicho muy raro, ¿no? Porque, pues soy química farmacobióloga de profesión y soy psicóloga de corazón. Estudié la maestría en química clínica y tengo el doctorado en desarrollo de competencias educativas. Pero soy una constante buscadora de conocimiento, todo el tiempo estoy tratando de buscar este conocimiento y bueno, pues toda esta parte de la química, de la herbolaria, me lleva a la alquimia y me lleva también a esta parte psicológica de entender muchas cuestiones. Y pues además soy numeróloga, soy astróloga, soy tarotista, soy runóloga también y pues consteladora familiar, obviamente. Ay, ¡Guau, Clau! ¡Qué interesante! O sea, sí, toda una enciclopedia. Sí, la verdad, soy Virgo y entonces tú sabes que los Virgos somos súper analíticos, entonces bueno, yo creo que yo voy a estar súper viejita, ahorita tengo 50 años, me quedan otros 50 años y tenlo por seguro que a los 100 años todavía voy a seguir estudiando, ¿eh? Sí, oye, hasta un doctorado está impresionante. Qué admiración. Oye, y a ver, de todo, a mí me llama mucho la atención el tema de, ¿no? Cómo influye la química con la psicología y así, chance, también podemos hacer como otro podcast de ese tema. Sé que este podcast es de constelaciones familiares, entonces cuéntanos un poquito porque yo no sé qué son, entonces cuéntanos así con manzanas y peras para que sepamos en qué consisten, para qué sirven. Bien, ¿por qué me quise presentar de esta manera y para que podamos entender de cómo fue que llegaron a mí las constelaciones familiares, ¿no? Bert Hellinger, que ahorita vamos a hablar de él, que es el creador de las constelaciones, y no es que sea el creador, vaya, él decía una frase muy importante, ¿no? La constelación familiar existía mucho antes de que yo me encontrara con ella, ¿no? Entonces, pues las constelaciones estaban ahí. Yo vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, y yo trabajo para la Universidad de Guadalajara, soy profesor, investigador de esta universidad, y he tenido puestos administrativos como ser coordinador de carrera. Entonces, imagínate nada más, ¿no? Aproximadamente como en el 2001, yo asisto a un congreso de orientación educativa. Y pues ya sabes, en esos congresos hay talleres, etcétera. Entonces yo llego al taller que yo quería en ese momento
y pues estaba llenísimo, ¿no? Porque el ponente era el de los clásicos, esos gurús de la educación, etcétera, etcétera. Y total, de que yo iba batallando de que, oigan, es que déjenme entrar, que no sé qué. No, pues no, está lleno, lleno. Pero ¿qué crees? O sea, en el auditorio de al lado, que es un auditorio, pues hay otro taller, si te quieres ir allá, ¿no? Y ese taller, ¿qué onda, no? Pues se llama Constelaciones Familiares en Educación. Y dije, ¿y eso con qué se come, no? O sea, ¿qué rollo? Entonces, como buena Virgo escéptica, pues ahí voy. Para esto yo llegué tarde a ese taller porque estaba yo queriendo pelear entrar a, a este taller del gurú, ¿no? Entonces, cuando yo ya llego, ya habían explicado lo que era una constelación, etcétera. Y entonces estaba otro profesor, igual de escéptico que yo, y les dice, no, no, es que yo no puedo entender eso que estás explicando de la constelación, cómo se aplica a los estudiantes. Y entonces la consteladora le dice, vamos a hacer un ejercicio. A ver, aquí algún profesor, ¿quién quiere poner un asunto que tiene de algún estudiante, no? Y entonces levanta la mano una maestra y dice, yo tengo un estudiante que tiene una situación emocional en este momento porque su papá murió, bla, 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 ¿no? A ver, pásate, tú vas a representar a la estudiante y en fin, ¿no? Y entonces la profesora, cuando le dicen, bueno, ¿quién va a ser tu papá, no? Entonces le dice el profesor, el que era el escéptico, ¿no? En ese momento. Y entonces lo pasan y demás. Ahorita vamos a hablar de todos los movimientos que se hacen en una constelación. Empiezan a hacer movimientos de solución o imágenes de solución, va dando la cuestión, etcétera, etcétera. Y cuando él se acomoda y se acomoda como el papá de esa estudiante, y además era el papá muerto de ese estudiante, pues él empieza a entrar en crisis, ¿no? Y estaba como que no estaba a gusto, ¿no? Y de repente le dicen a la profesora, ya que ves esta imagen, ¿cómo estás? Y ella dice, no, es que me siento que me hace falta alguien. Está mi mamá, está mi papá muerto, pero me hace falta alguien. Ok, escoge a alguien más. Y ella escoge a otra persona, otro hombre, profesor también, y lo acomoda a un lado de el que era el papá muerto, ¿no? Y le dice, ahora sí estamos completos. Y entonces ella le pregunta, ¿qué información sabes tú de la estudiante con respecto a este nuevo personaje que se integra? Y ella le dice, es que la estudiante me contó que el papá tiene un hermano gemelo, ¿no? Y entonces el profesor se agarra y dice, no puede ser. Y entonces le dice la consteladora, ¿qué pasó? Y dice, es que estás hablando de mi vida, no estás hablando del estudiante. Y entonces dice la consteladora, claro, porque tu sistema se conectó al sistema del estudiante. Y entonces dice, ¿por qué dices eso? Dice, porque mi padre tiene 1 año de haber muerto y efectivamente tiene un hermano gemelo. Pero ese hermano gemelo vive en otra ciudad. Tenemos mucho tiempo de no saber de él porque hubo una ruptura entre mi padre y él, y de hecho él no vino al sepelio de mi papá, y yo creo que eso le afectó mucho a mi papá, el que no se hubieran reconciliado antes de que muriera, ¿no? Y bueno, termina la constelación, porque también quiero hablar de ese punto importante. Siempre se debe de cerrar una constelación, siempre se debe de dejar a todas las personas que están dentro de la constelación bien cerrado su sistema familiar, porque también se conectan. Y entonces pues el profesor se va y se sienta, ¿no? Y yo como buena escéptica decía, claro que no, esas cosas no existen, eso para nada, ¿no? Y entonces empezamos con otro ejercicio. Y cuando estábamos en el otro ejercicio, para esto les estoy hablando en el 2001, o sea, no existían los teléfonos celulares como existen ahora con WhatsApp, etcétera, ¿no? Pero el profesor traía un teléfono celular de esos muy viejitos. Y entonces, en medio de la otra constelación, se levanta la mano y le dice a la consteladora, tengo algo que decirles. Y entonces se para la constelación y dice la consteladora, ¿qué pasó? Y entonces dice, tengo una llamada de alguien. Y entonces dice, ¿quién es? Pone en ese momento el altavoz y dice, ¿quieres decirle quién eres? ¿Quién me está hablando? Y le dice, soy tu tío fulano de tal, el hermano gemelo de tu papá, ¿no? Y entonces ahí todos dijimos,
esto es magia. O sea, ¿cómo? ¿Cómo pasó eso, no? Y todavía le dice, dime cuántos años tengo que no te veo. Y dice, justo 3, porque yo quería ir al sepelio de tu papá, pero la ira que yo tenía hacia tu papá no me permitió ir al sepelio, pero yo quería estar contigo, ¿no? O sea, todo lo que se había dicho en la constelación, todo lo estaba diciendo en la llamada, o sea, no era posible que él hubiera llamado, que él supiera el teléfono del tío, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tiempo que yo tuve ese primer contacto con las constelaciones, dije, wow, esto es muy mágico, pero no sé cómo hacerlo. Y como no sé cómo hacerle, entonces mejor lo dejo ahí, ¿no? Como buena miedosa de repente que yo soy, es como, ok, es una herramienta que me puede llegar a ayudar, pero la cuestión es que cuando nosotros estudiamos psicología, y Fer creo que no me va a dejar mentir, lo primero que te dicen, ¿no? Todo lo que no sea medible, comprobable, observable, alcanzable, no es psicología, ¿no? Porque tiene que ser científico. Entonces, pues, ¿cómo compruebo esto? Si esto es una energía, ¿sí? Entonces yo dije, no, definitivamente ahorita no me meto en esto, no lo quiero, y simplemente yo cerré y dije, ok, en algún momento volverá a mi vida, ¿no? Entonces, desde hace 21 años aproximadamente, yo tuve ese primer contacto y todo me empezó a llevar a las constelaciones, hasta cuando en el 2014 yo estudio el diplomado en constelaciones familiares, por diferentes situaciones que habían pasado, eventos que habían ocurrido con mi familia y que ya todo me decía, es necesario, ¿no? Es súper necesario que ya abras esta herramienta que tienes y entonces lo puedas armar, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta de qué son las constelaciones, pues yo definiría las constelaciones como eso, como una energía, ¿sí? Como una energía que se da desde un punto de vista fenomenológico. Si hay algo que debemos de entender es a la fenomenología. El creador, que fue Bert Hellinger, fue un súper estudioso, ahorita voy a hablar de él, pero Bert Hellinger estudia mucho estos movimientos fenomenológicos y lo estudia también desde el punto de vista jungiano, en donde Jung habla de este inconsciente colectivo, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese ejemplo que yo les acabo de dar? Que dos sistemas familiares se unen, se conectan. Pues precisamente por estos eventos fenomenológicos donde el inconsciente colectivo recuerda, ¿sí? Recuerda eventos que son muy familiares. Creo que a mucha gente se nos ha muerto un padre, por ejemplo, entonces tú te conectas con el fallecimiento del padre. El hecho fenomenológico, porque la fenomenología, tal cual, es una corriente filosófica fundada por Husserl, le denominan como la ciencia de las esencias, ¿sí? Es como esa luz en el camino que a ti te hace que te apertures a ver, ahora sí que como diría León, ¿no? Más allá de lo evidente, ¿no? Algo que tú no puedes ver, lo alcanzas a ver reflejado en el otro. Y esto también es muy freudiano, es un mecanismo de defensa definido por Freud que se llama proyección. Proyección. Yo veo en el otro proyectado lo que está en mí, pero que es tan doloroso para mí que no lo quiero ver, ¿sí? Como en el caso del profesor que veía la muerte de su papá, pero él no quería conectar con la muerte de su papá. Ok, entonces para recapitular un poquito esto que hemos hablado hasta el momento, en una constelación, tú pones alguna situación familiar que te incomoda, que te inquieta, que tal vez te está atorando en algún aspecto de tu vida y asignas a otras personas para que tomen roles de gente importante en tu familia, ¿correcto? Exactamente. Y ojo, no nada más pueden ser asuntos familiares. Puede ser un asunto de trabajo. Por ejemplo, yo tengo una situación ahorita en el trabajo en donde veo que la empresa está muy mal, etcétera. Y entonces, ¿qué trato de hacer? Pues trato de que armo la constelación de la empresa, de cómo es que está la empresa y qué es lo que está sucediendo con ella, que en un momento dado se está desequilibrando, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de las constelaciones que se hacen de organizaciones, se rompen las jerarquías. Para una constelación siempre es súper importante las jerarquías, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces imagínate que tenemos al gerente y tenemos a sus empleados, ¿no? Pero resulta que el gerente mete a su hijo. A su hijo lo va a poner como subgerente, pero él está rompiendo las jerarquías de los demás, porque alguien llegó antes que ese hijo. ¿Sí? Y entonces él está arrogando un lugar que no le pertenece. Él debería de estar abajo de quienes llegaron primero. Entonces muchas veces también se hace una constelación de organizaciones para que la organización se acomode, entendiendo que sí le puedes dar un puesto adecuado a tu hijo, pero él tiene que hacer estos movimientos en donde debe de darle su lugar a quienes llegaron primero que él, aunque sean empleados, aunque sean obreros. O sea, hubo alguien primero que yo. Esto es, por ejemplo, con los hermanos, ¿sí? Yo no me puedo portar altanera con mi hermano mayor porque él llegó primero que yo, ¿sí? No me puedo portar altanera con mis padres porque mis padres están arriba que yo. ¿Ok? Si yo rompo esas jerarquías, entonces estoy rompiendo este lugar de pertenencia. Sucede mucho cuando tal vez hay una hermana que asume el rol de mamá, entonces la energía familiar se desequilibra y las constelaciones nos ayudan a regresar a cada quien a donde realmente pertenece, ¿correcto? Sí, así es, pero sucede también en las organizaciones, Claro. sucede con los amigos, suceden muchas situaciones, ¿no? Entonces también a veces se tienen que hacer constelaciones de ciertos asuntos importantes, ¿no? Ok. ¿Y con los amigos cómo funciona? O sea, ¿es quién llegó primero también? Sí, también, porque también acuérdense que con los amigos muchas de las veces es esa familia del corazón, ¿no? Esa familia que tú dices, híjole, yo siento como que te conozco de toda la vida y te tengo la super confianza más que con mis hermanos, ¿no? Entonces hay que darles ese lugar, hay que darles ese acomodo, efectivamente de quién llegó primero, etcétera, ¿no? Como también de repente el cerrar ciclos, ¿sí? Tú tu vida, yo mi vida, por ejemplo, lo que pasó ahorita con ustedes, ¿no? Pues ustedes, amigas, conocidas, etcétera, pero Fer está en Madrid, ¿no? Entonces es como, bueno, pues tu vida, seguimos en una cierta comunicación, pero ya no va a ser tan cercana. Entonces hay un duelo. Y en este duelo entonces también podemos constelar el duelo. ¿Para qué? Para que entonces Fernanda se sienta acomodada desde Madrid y Mariela se sienta acomodada desde la Ciudad de México. Porque si no, entonces Mariela va a estar desacomodada y Fernanda no va a estar a gusto allá en Madrid sabiendo que Mariela la necesita. ¿Sí? Entonces también acomodamos. Ok, ok, perfecto. Y bueno, pasamos si quieres a la siguiente pregunta que ya nos has estado platicando mucho de esta persona de Hellinger. Platícanos cómo, pues sí, cómo se desarrolló el origen. Platícanos de esto un poquito. Ok. Hay que entender que hombre primero nace en una familia católica, ¿ok? Bueno, él desde los 10 años decide irse a un monasterio, ¿ok? Y él, pues, tal cual se va a hacer sacerdote, ¿no? Pero en ese momento estalla la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto, por ser alemán, lo mandan a reclutar en las juventudes hitlerianas, pero él se niega y entonces lo tienen como un desertor. En 1945 sí lo mandan a combatir, tal cual, pero es capturado y encarcelado en Bélgica, ¿sí? Esto hace que él entre en un choque muy fuerte, el estar preso y el estar lejos de su familia y dentro de toda esta cuestión religiosa que él manejaba, ¿no? Entonces él cuando regresa, cuando ya sale de ser prisionero, se acaba la guerra, vuelve a Alemania y se hace sacerdote, tal cual, ¿no? Por situaciones de su congregación, entonces
se interesa mucho en la parte de la filosofía y de la teología. Y esto hace que empiece a estudiar estos dos, tanto la filosofía como la teología, en Wurzburgo. Y de ahí lo envían a África como misionero, y específicamente con los Zulus, y él empieza a ver todos estos rituales que hay de los Zulus, ¿sí? Cómo es que esos rituales hacen que entren en unos trances y lleguen a esta parte espiritual, ¿no? Con toda su cuestión que él había estudiado de la filosofía y la fenomenología, empieza a ver que esos rituales tienen mucho que ver en situaciones espirituales, ¿no? Y empieza a entender la espiritualidad desde otro punto de vista ya no tan católico, ¿no? Y bueno, ahí mismo en Sudáfrica estudia pedagogía. Y esto hace que de repente empiece a trabajar mucho con grupos, y estando trabajando con grupos, empieza a ver sobre todo grupos de adolescentes de secundaria, y entonces empieza a ver muchas situaciones que hay en el entorno familiar. Decide dejar por completo la iglesia, decide dejar el sacerdocio, y entonces se casa por primera vez, ¿no? Y pues se casa y se va a Estados Unidos. Primero estudia psicoterapia en Alemania, y de hecho estudia psicoanálisis. Pero los conceptos que él ya traía de todos los zulus, de toda esta parte fenomenológica, etcétera, él empieza a querer meter todo eso. Y digo, Fer no me dejará mentir, los psicoanalistas son muy cuadrados, entonces como eso no entra de aquí, entonces no es psicoanálisis, ¿no? Y de hecho lo corren lo desconocen, vaya, como psicoanalista, ¿no? Porque dicen que el psicoanálisis que él aplica, pues realmente no es psicoanálisis, ¿no? En Estados Unidos empieza a estudiar lo que es la terapia primal, que esta terapia ayuda para los traumas más profundos provenientes de la infancia. De hecho, también aplica muchas técnicas, como esas famosas técnicas del grito, en donde sacas esos traumas de la infancia, ¿no? Entonces él desarrolla durante muchas cuestiones, muchas técnicas, hasta que empieza a entender que toda esta parte energética puede funcionar y que ese tipo de terapias funcionan. Y en 1978, ya después de haberse divorciado de su primera mujer, él empieza a ver que todo esto debe de tener un orden, y genera los famosos órdenes básicos de la vida, que posteriormente se van a convertir en los órdenes del amor. Y entonces esos órdenes hablan de estas jerarquías, en donde, bueno, son los abuelos, luego los padres, los hijos, etcétera, ¿no? Quien se sube, como bien lo decía Mariela, a ser la mamá, o a tomar el papel del papá, porque el papá los abandonó, etcétera, 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 entonces está rogando un lugar, y debe de existir el orden, ¿no? Lo mismo dentro de los órdenes es, si generamos una nueva familia, se tiene que incluir todos, ¿sí? Esto es, si yo me casé y tengo hijos de mi primer matrimonio, yo tengo que incluir a los hijos de mi primer matrimonio y a mi ex marido. Ahora estoy casada con mi siguiente marido, por ejemplo, e incluyo a los hijos que tenemos aquí. Pero si mi marido actual también tuvo una esposa y tuvo hijos, se debe de incluir a la exmujer de él y a los hijos. Y también del otro lado, ¿sí? Yo tendría que incluir a la nueva o actual mujer de mi ex marido con sus hijos, porque al final de cuentas hay medios hermanos. Entonces, podemos tener ex parejas, ex esposos, ex suegros, ex cuñados, pero jamás vamos a tener ex papás O ex hijos. o ex hijos. Entonces tenemos que integrarlos a todos. Pero eso, entenderlo,
Y más, por ejemplo, ¿no? De repente cuando yo hablo o hacemos constelaciones con mujeres que se acaban de divorciar, ¿cómo me pides que incluya la güera esta con la que se largó, ¿no? Y con la que me puso el cuerno. Y todavía, decirle que puede ella convivir con mis hijos. Exacto. Porque eso va a ayudar a que tus hijos no estén en ese choque de a quién amo más, a mi papá o a mi mamá. O ahora mi papá ya tiene una nueva mujer y yo no puedo amar y convivir a la nueva mujer de mi papá porque entonces estoy siendo desleal a mi mamá. Entonces, evítenle esos choques, ¿no? Pero estamos tan inmersos Anthony de Melo lo habla, ¿no? Estamos tan inmersos los humanos en la alberca de la mierda que no nos damos cuenta que tenemos una escalera para salir, ¿no? Perdón por la expresión, pero él lo dice de esa manera, ¿no? Y tenemos esa escalera, o sea, si tenemos poder para salir de esa escalera, ¿por qué no lo hacemos, no? Y Bert Hellinger lo hace desde esta manera, desde el amor. Por eso le denomina los órdenes del amor. Si tú ordenas y le dices a esa mujer que le dejas tu lugar con amor para que ella con amor reciba a tus hijos, wow, esto va a ser maravilloso, ¿sí? ¿Y dónde lo explico mejor? Hay una película que se llama Quédate a mi lado, no sé si la vieron, donde la mujer, bueno, es con Julia Roberts y Susan Sarandon. Y entonces, Susan Sarandon es la primera mujer de este señor, no recuerdo el actor, y él se casa con Julia Roberts, ¿no? O él está ahora con Julia Roberts. Y entonces le detectan cáncer a Susan Sarandon, y entonces ella entiende que se va a morir. Y que, ¿dónde van a quedar sus hijos? Sus hijos van a quedar con la actual mujer de su marido. Entonces se empieza a hacer una conexión con ella de hasta decirles, ¿no? Mira, les encanta que les hagas tal o cual desayuno, les gusta cantar tal o cual canción, les gusta hacer esto, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces te estoy cediendo mi lugar. Si hiciéramos eso, wow, yo se los juro que ni Fernanda ni yo tendríamos clientes, ¿eh? O sea, sería de verdad maravilloso porque nos acomodamos, ¿sí? Ok, es un tema complejo porque también a lo mejor una parte racional de mí diría, es que si le cedo el lugar, entonces estoy reconociendo que me voy a morir cuando en realidad quiero hacer todo lo posible para no morir, ¿no? Ujú. Pero pues sí, a lo mejor a nivel energético es mucho más sano, a pesar de que estoy haciendo todo lo humanamente posible para que el cáncer no venza a esta persona, ¿no? Ujú. Sí, bueno, en el caso de esta película, pues ella ya estaba desahuciada, ¿no? O sea, sí Ok, sabía que iba a morir, ¿no? Pero si lo decimos, digo, en esta cuestión inconsciente, eh, es dejar el lugar porque esa relación ya murió, pero nos aferramos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de que no es una mujer que vaya a morir. O sea, yo ya terminé con mi exmarido. Él ya tiene una nueva mujer. ¿Qué quiero estar haciendo yo ahí? ¿No? Es no soltar. Es este claro. famoso apego, ¿no? Me apego a algo que ya no existe para mí. Pero Oye, obviamente Clau, pues, es difícil. pero Dime. por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien llega como al sistema? O sea, por ejemplo, cuando no sé, el hijo se casa y entonces entra el esposo o la esposa. Cambia un poco la dinámica, ¿no? Sí, claro. Es que, mira, también hay que entender, insisto, esta teoría de constelaciones familiares no es algo que se haya sacado de la manga Bert Hellinger, ni mucho menos. O sea, fueron muchas teorías que se unieron. Una de ellas es la teoría general de los sistemas que genera Bombert Talanfi, que ni siquiera estaba diseñada para cuestiones de terapia sistémica ni de terapia familiar, ¿ok? Era más bien para el desarrollo precisamente de que hay estos famosos entradas y salidas, ¿no? En cuestiones de producción. O sea, tú tienes unas ciertas cuestiones que van a entrar, se van a convertir en un producto y al final de cuentas van a tener una salida, ¿no? Y entonces él hablaba de estos sistemas, que estos sistemas podrían ser cerrados o abiertos, ¿ok?
¿Qué quiere decir un sistema cerrado? Un sistema cerrado es aquellos que no comparten con el mundo, ¿ok? O sea, no hay nada que salga hacia el mundo. Y de todos modos, en los sistemas familiares siempre hay algo que sale, por muy cerrados que sean. Voy a hablar de quienes pudieran llegar a ser sistemas muy cerrados. Los menonitas, ¿sí? Los menonitas se casan entre ellos mismos, ¿no? Porque supuestamente no pueden tener contacto con otras personas y se casan entre ellos, ¿no? Y así pues tienen como esa estirpe o continúan con su estirpe, ¿no? Sin embargo, sí conviven con el mundo porque nos venden quesos, ¿no? La realeza, que durante muchos años se casaban entre ellos y pues, no Exactamente. hubo consecuencias. Ese sería, por ejemplo, un sistema cerrado, ¿ok? Insisto, y no es tan cerrado porque siempre comparten algo, ¿no? En el caso de los sistemas abiertos, efectivamente, siempre va a haber esta cuestión en donde hay cambios dentro de los sistemas. Y esos cambios son dolorosos a veces porque hay mucho apego, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros debemos de entender es que si nosotros estamos aquí, por ejemplo, estamos los padres de estos hijos, el primer rompimiento que tenemos, por ejemplo, es el rompimiento de entender a veces que los hijos crecen, ¿no? Yo no sé a ustedes qué tanto les costó independizarse de sus familias, porque ese es un rompimiento fuerte que se tiene que generar y que muchas veces los padres no lo entienden. Y los padres queremos ser como papás gallinas, ¿no? O sea, todos mis pollitos aquí. Y entonces luego sucede este ejemplo que dice Fer, que, bueno, es que el hijo se casa, pero se casa y luego vamos a comer a la casa de mi mamá, ¿no? No, pero luego hay que estar en la casa de mis papás. Y la Navidad ahora aquí. Y entonces todo el tiempo es, no me voy del nido, ¿no? O sea, no puedo tener esa independencia cuando no entendemos que si ellos ya son adultos, ellos ya pueden irse a su camino y a su destino. Entonces, cuesta mucho trabajo. Por eso es más fácil decirles, vente para acá, yo te sigo protegiendo. O les cuesta mucho trabajo a veces también a los hijos esta cuestión de, pues vamos a buscar un departamento, ¿no? Porque ya nos vamos a casar, sí, perfecto. ¿Y dónde? Oye, fíjate que hay un departamento justo abajo del departamento de mis papás, ¿no? Híjole, pues qué tanto estás rompiendo realmente, ¿no? ¿Qué tanto estás generando ese rompimiento? Está como esa famosísima foto en donde se ve que están casados, o están en la foto, el hombre con su mujer, vestidos de novios, y él agarrando la mano de la mamá, ¿no? Como si fuera su hija. O sea, no me puedo despegar de mi hija, me tengo que llevar con mi nueva esposa a mi hija, ¿sí? Porque a veces también las jerarquías se rompen en donde los papás se van y se ponen como hijos. Y encontramos esta situación muchas veces en donde nosotros como hijos mandamos a los papás o regañamos a los papás. Y ahí se rompe la jerarquía, se rompe el orden. Okay. Oye, platícanos un poquito, esto te lo pregunto porque yo he escuchado de un tipo de constelación, no sé si sea nuevo o qué tan nuevo, o si más bien ahorita es como el auge, pero unas constelaciones que les llaman fluviales porque son en agua. Porque, bueno, ahorita platicamos de constelaciones que se hacen con personas. De hecho, he sabido de gente que constela convocan tal vez a 50 personas y a lo mejor quien constele de esas 50 elige, tú vas a representar a mi mamá, tú a mi papá, tú a mi hermana y punto. Pero también hay quien constela con muñequitos. Que te dicen ay, bueno, saca un muñequito que sea tu mamá y uno con tu papá y tal. Y lo que he sabido de estas constelaciones fluviales es que esos muñequitos se ponen en agua. Uh-huh. Y entonces está muy interesante porque en vez de que cada persona diga, bueno, entonces pongo a mi mamá junto a mi papá, el agua solita se mueve y acomoda a cada quien donde le toca. Uh-huh. ¿Conoces más de estas constelaciones en específico? Platícanos un poquito. Mira, no se les llaman tipos de constelación, Ok. porque realmente
Bergelinger nunca las consideró como tipos, ¿no? De hecho, él siempre hizo constelación con personas, ¿no? Pero fueron saliendo con diferentes situaciones. Te puedo decir que he visto constelaciones con caballos y también son maravillosas, ¿no? Porque tú volteas y dices, ¿cómo se conectan los caballos? O sea, dejas ahí a los caballos y los caballos se van acomodando tal cual. Así como bien lo dices, yo aquí tengo mi cajita mágica, porque yo hago constelaciones muchas de las veces en ¿cómo se llama? Por videollamada. Y efectivamente, o sea, los monitos tienen una cierta característica, ¿no? Tienen aunque sean asexuados, por así decirlo, o sea, no tenemos así como esta cuestión de que si es un hombre o una mujer, porque no tiene ciertas características como una falda, algo por el estilo, ¿sí? Aún así, ellos nos dan información, ¿sí? Desde cómo se mueven, cómo ponen las manos, si se cayó o no se cayó al momento de ponerlo, etcétera. Efectivamente, en estas constelaciones en agua, pues se ponen los monitos y el agua va haciendo su efecto, ¿no? Al final de cuentas insisto, es una energía. Y al ser una energía, pues obviamente es una energía que puede llegar a moverse con los diferentes elementos, agua, tierra, aire, en fin, ¿no? O sea, en el caso de los caballos, pues obviamente se da, porque al final de cuentas son seres vivos, ¿no? Pero podemos tener también cuestión seres completamente inanimadas. Una de las constelaciones que me sirven muchísimo es hacerlas con el tarot, ¿sí? Y el tarot, por ejemplo, cada arcano ya tiene una cierta característica, ¿sí? Este arcano, por ejemplo, que es el de la rueda de la fortuna, yo ya sé que los personajes tienen ciertas características, pero entonces un personaje va hacia abajo, esto me habla de que entonces va hacia la parte de las emociones, del agua, y el otro va hacia arriba, va hacia la euforia, ¿no? Y entonces es algo que se tiene que estar moviendo. Yo ya le digo a la persona qué es lo que se está moviendo o lo que no se está moviendo si en un momento dado la carta está invertida. Y entonces, por ejemplo, si este personaje es su papá, yo le puedo llegar a decir qué pasó con tu papá, que tu papá de repente se estancó. Y ya esta persona me dice, bueno, es que mi papá perdió su trabajo, en ese momento lo asaltaron, bla, 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 bla. Y entonces entró en una depresión muy fuerte que ya no salió. Sí, efectivamente, después de esa depresión incluso murió, ¿no? Y entonces se va dando, ¿sí? Es algo que fluye en el agua, fluye en el aire, fluye en donde sea, fluye. Ok. Entonces, podríamos decir que las constelaciones también te ayudan como a hacer consciente lo inconsciente. Exactamente. Porque efectivamente son esas cosas que no queremos ver, pero es más fácil verlas o a través de un arcano, o a través de un monito, o a través de una persona que me está representando, ¿sí? Y entonces hacemos evidente lo que no queremos realmente ver. Y después, ¿cómo funciona? O sea, por ejemplo, si yo hago la constelación y entonces me doy cuenta y digo, chin, ok, es que, o sea, el sistema, o sea, mi sistema familiar está desequilibrado porque yo tomé el rol de, no sé, de papá y ya que lo haces consciente, entonces, ¿cómo lo trabajas? O sea, ya tú dices como de, no, a ver, tengo que aprender a poner límites o a regresar a mi lugar, pero es un proceso ya muy personal o como... Sí, definitivamente es un proceso personal. Y ahorita quiero hablar de esta famosa serie La turca. sí, ajá, Mi otra yo, ¿no? Mi otra yo se y llama. otra yo, ajá, pero contestando a tu pregunta, efectivamente, si ya en la constelación nos damos cuenta de esta cuestión en donde, a ver, mira, tú estás en el lugar de tu papá, el cual no te corresponde, tú tienes que bajarte de este lugar, tienes que ponerle límites a tu mamá, en donde tienes que llegar a decirle, mamá, ya basta, esto yo no puedo, este asunto es tuyo, te lo tengo que regresar, etcétera. Los consteladores damos esas imágenes de solución, damos esas situaciones que puedes corregir, pero la cuestión es que
tú después tienes que hacer un trabajo interno fuerte. Yo siempre recomiendo que pues tengan un proceso terapéutico, ¿sí? Que si les digo yo, mira, encontramos esta herida, hay que trabajar esta herida. Encontramos esta situación de límites que tienes que trabajar. Encontramos el regresar a mamá, esto que no te corresponde, que no es tuyo, que tiene que trabajar mamá, el que tú te acomodes por X, Y, Z y demás, ¿no? Estas 4 son objetivos de terapia que tú tienes que trabajar con tu terapeuta. Si tú tienes un terapeuta, qué bueno, y si no, pues en un momento dado se recomiendan terapeutas. ¿Qué es lo malo muchas de las veces? Eh, Abrimos las constelaciones porque el gancho es que luego yo te digo, sí, claro, vamos a hacer una constelación y yo voy a ser tu terapeuta, ¿no? Híjole, me estoy volviendo comercial, ¿sí? Porque si esa persona ya tiene un terapeuta, que continúe con su terapeuta, ¿sí? No quiere decir que yo, constelador, voy a ser su terapeuta, ¿sí? Tienes que continuar con tu proceso con alguien que ya has trabajado, con alguien que ya conoce. Por eso es que luego también descalifican mucho las constelaciones y dicen que es charlatanería, porque también hay otro asunto importante. Y ahora sí, hablo de esta serie. ¿Qué pasó cuando sale esta serie turca y todo el mundo empezamos a ver la serie y entonces por esta cuestión de la fenomenología y de este inconsciente colectivo, pues nos vimos súper reflejados en esas historias, ¿no? Aquí la parte importante es que en una constelación yo jamás te voy a decir lo que se ve ahí ficticiamente, ¿no? En el año 1850 y tantos, a tu bisabuela la ahogaron y entonces por eso tú no puedes respirar. No, o sea, esa información no llega, eso es parte de la película, ¿ok? ¿Qué sí puede llegar? Sí puede llegar como una situación en donde decir, bueno, algo pasó con tu abuela o tu bisabuela o algo hubo, ¿ok? No sabemos qué. Si obtienes la información, qué padre, qué bueno. Y si no, nada más saber que algo pasó, ¿ok? Y que eso puede que te esté marcando a ti. Hay que trabajarlo para regresárselo a tu bisabuela, ¿ok? Otro asunto importante. Ahí, si ustedes observan, se acomodaban a las personas, se veía el asunto, etcétera, pero nunca se veía cómo se cerraba la constelación. Entonces la información que nosotros creemos como espectadores es que yo voy a ir y luego voy a representar a la mamá de X personaje, ¿no? Y entonces ya, muy bien, ya la representé, muy padre, todos aplaudimos, se acabó la constelación y nos vamos a nuestra casa. No, yo tengo que salirme de ese personaje, ¿sí? Por eso es que los consteladores, cuando abrimos una constelación, lo primero que tenemos que hacer es pedir permiso a tu sistema familiar. Si a mí no me dan el permiso, yo no puedo abrir una constelación. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces te digo, ¿sabes qué, Fernanda? No se abrió la constelación, no dieron el permiso, lo lamento mucho, te regreso tu dinero, pero en este momento tu sistema familiar no se abre. Y muchas de las veces eso no lo hacemos, algunos. ¿Sí? No, pues ya veniste, pues no se abrió, pero entonces vamos a poner a otro, ¿no? Oye, espérame, yo vengo a trabajar. Y si no se abre, entonces yo estoy obligando al sistema y lo puedo pagar también muy caro. Porque lo que no entendemos es que cuando nosotros como consteladores abrimos un sistema familiar de alguien más, el mío también se conecta. ¿Ok? Por eso es que nosotros como consteladores tenemos que estar yendo a terapia constantemente. ¿Por qué? Porque pasa como, como terapeutas, ¿no? De repente hay algo que te hace ruido de tu paciente, pues es algo que hay que trabajar, ¿sí? Te proyectas. Entonces, abrir una constelación es una responsabilidad muy grande. No cualquiera puede ser constelador, ¿sí? Y ahora con estas modas es como de que, ay, sí, qué padre, ya fui al cursito y entonces ya, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y ya, no, porque hay muchos asuntos que de repente salen y son muy fuertes, ¿no? Y se deben de cerrar. Entonces, como representantes, lo primero que tú tienes que hacer es también cerrar esa constelación, agradecer al sistema familiar de quien consteló y a todos los demás sistemas familiares que se abrieron. Por lo tanto, a cada persona
tienes que cerrarle su sistema. Y entonces cada persona tiene que salirse. Esto es, muchas veces das un paso atrás y dices el ejercicio terminó y mi nombre es, y dices tu nombre completo, para regresar a tu persona. Porque tú estabas en los zapatos de la mamá, el papá, el hijo. Ahora regreso a lo mío. Esto es como cuando los actores, ¿no? O sea, híjole, pues vemos a Johnny Depp y inmediatamente ustedes dicen Jack Sparrow, ¿no? Sí, pero Jack Sparrow es un personaje. Johnny Depp es la persona y aún así ni siquiera se ha llamado Johnny Depp, ¿no? O Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, Leonardo DiCaprio, bueno, pues como Jack en Titanic, ¿no? Sí, pero luego tiene que ponerse en sus zapatos. Es igual en una constelación. Tenemos que regresar a nuestro lugar. Y muchas de las veces, cuando se hace de manera presencial también, se tiene que volver al lugar que tenemos y a veces le preguntamos, ¿fue alguien que representó? Ni siquiera es el que se consteló. Fue alguien que representó y entonces muchas veces les tenemos que preguntar, ¿cómo estás? ¿Sí? Y alguien me puede llegar a decir, me siento muy débil. Claro, porque si te fijas, aunque representaste a fulano de tal, a ti se te quitó la carga que tú traías de tu papá. Por eso te sientes débil. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio, lo regresas a la vida, un ejercicio fuerte, en donde él se quede fuerte y no se quede todo débil porque también él trabajó o ella trabajó. Por eso es que es súper importante, yo siempre digo que hay que tenerle mucho respeto a la constelación. Yo constelo y no te vuelvo a constelar hasta después de un mes, porque debemos de acomodar esa energía. Oye, Claudia, pero es que hay consteladores que cada semana constelan. ¿Y qué te dicen, no? Oye, bueno, es que hoy te tocó a ti, pero la siguiente semana va a ser a otro, entonces no hay problema. Claro que hay problema, porque si a ti te toca representar, tú vas a representar y vas a volver a abrir a tu sistema. Entonces imagínate que es información tras información tras información. No, bueno, pues entonces es terapia, 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 terapia para cada evento que estoy haciendo, ¿sí? Entonces hay que tener un respeto. Y a mí me surge una duda, ahorita justamente hablabas de las presenciales, pero nos decías que también haces muchas por videollamada. Entiendo que cuando son presenciales, tú puedes, en el caso de constelar con muñequitos, tú dices, mira, voy a escoger a este para que sea mi mamá o este para que sea mi papá, pero cuando es por videollamada, un poco cómo nos conectamos con la energía del constelador o cómo se hace la selección o inclusive cuando es con el tarot, tú las escoge la persona que te consulta. Las escogen los consteladores, ¿sí? Yo te enseño mi cajita de monitos y te digo, estos son los monitos, tú dime quién. A ver, ok, y ponle el nombre. Este es mi papá, mi mamá, mi tío, mi amigo, mi vecino. Ok. ¿Dónde lo voy a colocar? Para eso yo siempre muevo mi cámara. ¿Ok? Ok. ¿Dónde lo voy a colocar? Lo coloco aquí, lo coloco allá, etc. Con el tarot es diferente. Con el tarot sí tengo de repente como ciertas tiradas. Tengo una tirada, por ejemplo, del árbol genealógico. Entonces te digo, a ver, este es tu abuelo paterno, papá de tu papá. ¿Dónde lo voy a colocar? Aquí. Esta carta, o sea, yo pongo la carta de esta manera. Esta carta es tu abuela paterna, la mamá de tu papá. ¿Dónde la coloco? Lado derecho, lado izquierdo de tu abuelo, que ya colocamos. Sin que el consultante sepa si es la emperatriz o el papa o el quien sea. Porque la carta está así. Ok. Ya después vamos abriendo cada carta, ¿sí? Y ya se va haciendo lo que se tenga que hacer con. Lo mismo pasa con los caballos, ¿no? Cuando constelas con caballos es exactamente lo mismo. A ver, ¿cuál es el caballo que vas a escoger como tu representante? ¿Quién es el caballo de? Y así. Y entonces ya dejan que los mismos caballos se vayan moviendo, ¿no? Lo mismo que las constelaciones con agua, ¿no? Cuando pones a los monitos en el agua, en fin, ¿ok?
Y también es súper importante, ya me ocurrió una vez que quien me solicita la constelación, yo por eso siempre les digo, si tú vas a recomendar la constelación, que me la solicite quien va a constelar, ¿sí? Y entonces esa vez me la solicita la pareja de una persona. Y entonces, como yo ya se la había hecho a ella, pues cuando ya ponemos y toda la cosa, y yo trato de abrir la constelación, le digo a esta persona, la constelación no se abre. Está solo, y me dice, y voltea a ver, así como a otro lado de la cámara, y dice, sí. Dije, ok, vamos a volver a conectar. Volvemos a conectar, y le digo, la constelación no se abre. ¿Estás solo? Bueno, es que aquí a un lado está mi pareja. Por favor, dile a tu pareja que la constelación no se va a abrir si ella no se sale del cuarto. Necesita, por favor, estar tú solo. Entonces se va, y una vez que se va, se abre la constelación. Había mucha información que era muy personal de él. Ella no pertenece a su sistema, aunque sea su pareja, no pertenece a su sistema. Cosa que no me pasó cuando le hago una constelación a una señora y después me pide la constelación para su hija. Y entonces, cuando le hago la constelación a su hija, pedimos permiso, la constelación se abre, pero ella le estaba diciendo muchas cosas a su mamá porque su mamá estaba ahí, ¿sí? Me pasa muy seguido en terapia, ¿no? Que las mamás traen a los hijos, y luego es así como, y luego hijos como de 30 años, ¿no? Y no, sí, vamos para que te diga que ese novio no es bueno para ti, ¿verdad? Y entonces, como yo no le digo eso, entonces luego también voltean y dicen, ay, no, no te sirve la terapia, ¿eh? No, no, definitivamente no te va a servir la terapia. Entonces es lo mismo, ¿sí? La mamá en ese momento estaba presente, pero como es parte de su sistema, la Sí, se abrió. constelación se abrió. Pero salieron muchas cosas de su mamá, y la mamá la escuchó, Ok. ¿sí? Pero ahí sí es un entorno familiar, ¿sí? Pero en Claro. el otro caso no, porque aunque fuera la pareja, había muchas cosas que eran muy personales, entonces no tenía por qué enterarse la pareja. Ay, pues qué interesante, Clau. Oye, pero cuéntanos si queremos tomar, o sea, bueno, ya sabemos que aparte también estudias astrología, o sea, no sé qué tanto aparte hagas de las constelaciones, pero si queremos tener alguna sesión contigo, platícanos qué sesiones tienes o qué paquetes, cómo te podemos contactar para que la gente que nos escuche también te conozca. Ok, bueno, ahora sí que no es que sea como paquete, ¿no? Más bien es, cada cosa tiene su intención, ¿no? Si tú en este momento realmente crees que tienes una situación emocional muy fuerte y que no te permite avanzar, pues es muy buena la constelación. Puedes hacer una constelación dependiendo del asunto que queramos constelar. Entonces automáticamente yo te digo o también apelo mucho a la intuición de cada quien, ¿no? Hay quienes me dicen, no, ¿sabes qué? Con monitos. Yo con monitos, porque a mí el tarot no me gusta, y adelante, lo hacemos con monitos. Y son padrísimos también los monitos, ¿no? O sea, se mueven en una cuestión maravillosa. Hay asuntos que de repente no quieren salir, ¿no? O sea, no que no quieran salir, sino que la persona no quiere decirlos. Pero en la constelación salen, ¿sí? Me pasó alguna vez que, como les digo, esto es muy, muy mágico, muy maravilloso. Pero a veces alguien saca un monito, y ese monito tiene ciertas características, y yo le digo, ¿no? Es que así, 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 asado. Y me dice, es que estás describiendo tal cual a la persona, ¿no? O sale una carta, por ejemplo, es que esta persona es así, 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 asado, ¿no? Por las características de la carta. Y entonces me dicen, no, es que es tal cual, o sea, estás describiéndome, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú en este momento quieras trabajar, pues puede ser de esa manera, ¿no? La constelación. En el caso de la astrología, bueno, de todo doy cursos.
¿sí? Doy cursos de astrología, también doy cursos de numerología, también doy cursos de runas incluso, porque mi Facebook está como Cla Pacam, o sea, Claudia Padilla Camberos, la botica de las brujas. Mi Instagram es la botica de las brujas, tal cual, ¿sí? Y la página de Facebook también está como la botica de las brujas. No soy solamente yo, somos un equipo de trabajo, que en este equipo de trabajo es mi familia, es mi esposo y mis 2 hijos. Mi hijo mayor ya es runólogo también y también leemos entre todos runas y demás, ¿no? Hago cartas astrales, también con las cuestiones de los retornos solares, aunque yo hacía retornos solares más, más sencillos. Mariela y yo estamos tomando ahorita un curso juntas, que híjole, esos retornos están tremendos, ¿no? O sea, va a depender mucho de qué información quieras, ¿no? ¿Qué tanto? Hay quienes creen mucho en los oráculos. Entonces hay quienes, por ejemplo, me piden una lectura de tarot, pero porque es un asunto específico, ¿no? Y aún así, en la lectura de tarot, en 3 preguntas, de repente sacamos, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Hice una lectura hace poco en donde la persona me dijo, tengo mis 3 preguntas, una es pregunta para mí, la otra es pregunta para mi hijo y la otra es pregunta de mi hija, ¿no? Y pum, 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 cuando empezamos a sacar todo, mira, las 3 se relacionaron maravillosamente porque siempre salieron 3 cartas específicamente, ¿no? Y era ella, era su hijo y era su hija, ¿no? Entonces en los 3 asuntos, estaba relacionada a ella y sus 2 hijos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que lo que gusten, estamos a la orden. También en la parte de la numerología te hago toda tu cuestión numerológica y a veces es también, fíjate que, digo, seamos muy sinceras, depende de la moda, te lo juro, ¿eh? Ahorita está de moda las constelaciones, ¿no? Y por la serie y por muchas otras cosas más. Pero de repente va como en ciertos momentos. Hay ciertos momentos en que las personas buscan una carta astrológica o dependiendo de lo que te lata también, ¿no? Dependiendo de lo que necesites. Sí, así es, efectivamente, bueno, yo que tengo la oportunidad de estudiar con Clau, es una excelente astróloga. El tema de las runas, yo no estoy muy familiarizada, pero estaría increíble que después podamos hacer otro episodio para platicar de las runas. Entonces, bueno, por mi parte, agradecerte muchísimo que nos hayas regalado este espacio. Gracias, Clau, estuvo muy interesante. Tenemos muchos temas que platicar y que ojalá nos puedas acompañar también en otros episodios para hablar también de astrología o de numerología junto con Marieliux o de las runas. Estaría muy, muy interesante también. Y pues bueno, antes de despedirnos, darte las gracias de nuevo y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como encuentrosdeluz.podcast en Instagram y Encuentros de Luz Podcast en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal para que vean todo nuestro contenido y les sigan llegando nuestros episodios que ya vamos a grabar más seguido. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ustedes y mucho gusto de estar aquí y claro que sí, cuando gusten, seguimos platicando. Muchas gracias. Gracias.